Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, en la revista Contralínea justamente estamos publicando un reportaje seriado sobre archivos desclasificados de la CIA. Uno de esos archivos se refiere al periodo neoliberal y concretamente al político priista Carlos Salinas de Gortari, que en este documento, en estos archivos desclasificados, lo califican como tecnócrata ambicioso, no solo por su paso en la Secretaría de Programación y Presupuesto durante el sexenio de Miguel de la Madrid, sino también por su ascenso al poder, a la presidencia de la República mediante un fraude electoral, y también por lo que significó justamente su administración, que profundiza o más bien genera pues todos estas crisis política, económica y social. En términos de la crisis económica, pues se retrata, por ejemplo, que en ese sexenio se remató prácticamente los bienes de la nación y las empresas públicas, al mismo tiempo que se generó una gran desigualdad y también se profundizó la pobreza. En el ámbito político, pues se refiere a temas como, por ejemplo, los crímenes políticos, asesinatos, no solo el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, y también a cómo parte de esta falta de atención al pueblo originó el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y también en el ámbito económico pues se refiere toda la parte de la crisis económica y la corrupción. Ese sexenio, pues su emblema fue que fue un gobierno corrupto, incluso el robo de la partida secreta como un tema que retrata no solo al presidente o expresidente Carlos Salinas de Gortari, sino también a su familia, concretamente a su hermano, que se conoció como el hermano incómodo. Preguntarle sobre estos políticos, sobre estos personajes que, a pesar de todo este daño que le hicieron al pueblo de México, pues continúan activos, a veces de forma abierta, pero muchas de las veces en forma encubierta, detrás de las campañas de guerra sucia mediática. Pues su opinión al respecto, presidente. El periodo Salinas de Gortari no ganó la presidencia, eso es lo primero. Para los jóvenes, las y los jóvenes, porque Carlos Salinas de Gortari fue presidente a pesar de no haber ganado la elección. Quien la ganó fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero no le permitieron llegar, de fuera y de dentro. Llega Salinas de Gortari y gobierna de 1988 a 1994. El inicio del periodo neoliberal es con Miguel de la Madrid en el 82, pero su mayor impacto es con Salinas de Gortari. Hay algunos elementos importantes, por ejemplo, antes de que él llegara solamente había una familia en la lista de Forbes de los millonarios del mundo mexicano, una sola familia mexicana en la lista de millonarios. Cuando sale Salinas de Gortari hay 40 familias en la lista de millonarios de Forbes. ¿Quiénes eran estos millonarios? Los que compraron las empresas públicas, las empresas del pueblo de México. Pues empresas que eran del Estado mexicano y por lo tanto del pueblo de México, se vendieron, se privatizaron con la idea de que el mercado iba a resolver todos los problemas y que lo mejor era vender todo lo que era propiedad del pueblo. Y quienes aparecieron después como los millonarios, pues fueron esos que recibieron. O sea, no estaban tan en quiebra las empresas, ¿verdad? Porque si después se volvieron millonarios quienes las obtuvieron, como los mayores millonarios del mundo, pues quiere decir que las empresas no estaban en quiebra. Nunca quedó muy claro cómo fue que se dieron esas ventas. Hay una en particular que vale la pena mencionar, que es TV Azteca, porque Imevisión eran las televisoras del Estado mexicano, así como hoy tenemos Canal 11, Canal 14, pero Canal 7 y Canal 13 eran del Estado mexicano y se deciden vender.
Esto es público, no estoy diciendo nada que no sea público. ¿Quién las compra? Salinas Pliego. ¿Cómo las compra? Con un préstamo del hermano del presidente, que después estuvo preso, que nunca se supo muy bien de dónde vinieron esos recursos. Bueno, un caso, pero hay muchos otros como ese. Ahora, en aquel tiempo se le vendió al pueblo de México que estábamos en el desarrollo. Ya México había entrado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Nos habíamos vuelto país rico, lo mejor por venir. Creció la economía, estamos en el mejor momento. El modelo neoliberal funciona. ¡Zas! Sale Salinas de Gortari y una de las peores crisis económicas para el país, 1994. Magnicidio de Colosio, levantamiento zapatista. Y en diciembre, una crisis muy fuerte. Después llega Zedillo, y más bien, en la salida de Salinas de Gortari y en la entrada de Zedillo, es cuando viene esa crisis, en diciembre de 1994. Recuerden que entonces los presidentes entraban el 1 de diciembre. Entonces da en diciembre esa crisis económica muy fuerte, devaluación, aumento en las tasas de interés, problemas de liquidez del Estado mexicano. Pero ¿cómo si estábamos en el mejor momento de la historia? O sea, ¿cómo si todo iba miel sobre hojuelas? Y después se toma una decisión también terrible para el pueblo de México, que fue rescatar a los bancos y empresas, a grandes empresas, con los recursos públicos. Pero a la gente nunca se le rescató. Muchos, yo creo que la gran mayoría de las y los mexicanos tenemos algún conocido, familiar, amigo, que perdió todo en el 94, porque habían comprado una casa con crédito, habían comprado un tractor con crédito, habían comprado o habían decidido ampliar su negocio, pequeño comercio, y la gente de pronto de una deuda de 100 pesos pasó a deudas de miles de pesos. ¿Y a esa gente quién le ayudó? Nadie. Perdieron todo. Pero a los de mero arriba se les ayudó tanto que todavía estamos pagando esa deuda. Entonces, es curioso el adjetivo que pone la CIA a Salinas de Gortari, pero es un periodo pues de mucho dolor para el pueblo de México, la verdad.